Los arqueólogos están ocupados tratando de desenterrar el pasado del planeta y de los humanos. Hay muchos misterios y no muchos métodos para resolverlos, desde ciudades escondidas justo debajo de las bulliciosas ciudades modernas hasta antiguos mecanismos de tecnología que desconciertan incluso a los ingenieros modernos en cuanto a su construcción. El título de hoy es Arqueólogo descubre lo que se suponía que nadie podía ver. Número 15. Ciudad oculta de Derinkuyu. Imagínense pasar por renovaciones en su hogar y revelar un descubrimiento arqueológico como este. Después de someterse a extensos proyectos de renovación de viviendas, el propietario de esta casa no pudo despejar su casa de una brisa constante que aparentemente emanaba de la nada. A continuación reveló un descubrimiento que parece sacado de una película de Indiana Jones. Inicialmente asumió que lo que había descubierto era un simple túnel, pero este túnel conducía a una habitación que conducía a otra habitación que se abría a una vasta y cavernosa metrópolis de una ciudad oculta. Continuó y siguió descubriendo túneles que llegaban como zarcillos a cientos de casas en la superficie. Este afortunado renovador de viviendas acababa de encontrar la antigua ciudad de Derinkuyu y se ha convertido en uno de los hallazgos más importantes de la zona desde hace bastante tiempo. Pensar que durante años todos los residentes habían vivido allí sin conocer de su existencia, solo unos pocos metros de concreto y tierra separándolos. Es difícil imaginar mundos drásticamente diferentes separados por tan poco. Póngase en el lugar del dueño de una casa imaginando cómo llevar un mazo a la pared del sótano para revelar una vasta red de túneles que se extiende por toda la ciudad, en la que ha vivido toda su vida. ¿Cuántas personas habrán estado confundidas con todo este descubrimiento? Es difícil de entenderlo. Número 14. Muros de Sacsayhuamán. Para comprender la importancia de los Sacsayhuamán, solo necesitamos remontarnos a la época del Inca Manco Cápac, el fundador de la ciudad de Cusco y posiblemente el gobernante inca más grande. Él diseñó la forma de la ciudad para que fuera la de un puma cuyo cuerpo estaba formado por los ríos Tulumayo y Guatanay. La cola era del cruce donde confluyen estos dos ríos y su corazón era la Huacapata o Plaza Santa. Su cabeza era y todavía lo es hasta el día de hoy la fortaleza de Sacsayhuamán. Hay más ortografías de Sacsayhuamán que variaciones de la pizza. Sacsayhuamán es el más común. Saxa y Huamán es el más fácil de recordar y Sacsayhuamán es probablemente el más cercano a la interpretación antigua. Como era de esperar, hay una discusión considerable sobre si el nombre realmente significa halcón saciado, cabeza moteada o ciudad de piedra. Actualmente se erige como una de las ruinas incas más impresionantes que aún se mantienen en pie. Lo que quedan son los asombrosos muros exteriores construidos en un patrón de zigzag entre tres niveles diferentes. Como muchas construcciones incas, las paredes están formadas con enormes cantos rodados de formas irregulares que encajan perfectamente como un rompecabezas, también de hecho que ni siquiera necesitaron rellenarlos. Tan cerca que ni siquiera un trozo de papel se puede insertar entre muchas de las piedras. ¿Cómo logró esta antigua civilización lo que ni siquiera podemos hacer al día de hoy? Este es uno de los mayores misterios hasta la fecha. Número 13. Tumba de Marsopa. No es extraño encontrar cadáveres de animales muertos en la isla extremadamente remota de todo el mundo. Sin embargo, es extraordinario encontrar una tumba de un animal exótico por allá afuera. Los restos de una marsopa extrañamente enterrada en una pequeña isla ha sido revelado y datado desde la época medieval. Sin embargo, los expertos siguen perplejos sobre por qué la criatura marina fue colocada aquí en primer lugar hace 600 años. La tumba y los huesos fueron descubiertos durante una excavación arqueológica en Chapelle d'Ongwe, una pequeña isla ubicada frente a la costa oeste de Guernsey. Un científico dice que es posible que el mamífero haya sido sacrificado y conservado bajo tierra como algún tipo de almacenamiento de alimentos, pero fue llevado a la tragedia antes de que pudiera usarse. Según el arqueólogo que desenterró el animal, esto parece ser lo más probable. La datación por radiocarbono realizada por un laboratorio especializado sugiere que la marsopa fue enterrada entre 1416 y 1490. La fecha del entierro encaja perfectamente con la historia arqueológica conocida de la isla. Número 12. El sarcófago negro. Un misterioso sarcófago de granito negro descubierto en Alejandría, Egipto, que data de un tiempo después de que Alejandro el Grande conquistó el área en 332 a.C., finalmente se abrió a instancias de los investigadores. En el momento del descubrimiento se especuló que el enorme ataúd podría contener los restos del legendario Alejandro Magno. Además se decía que una gran maldición caería sobre cualquiera que lo abriera. Esto ha llevado años de discusión sobre si abrir el ataúd sería seguro. Una vez abierto, ninguna de las teorías se reveló verdaderamente. Eso es, a menos que Alejandro el Grande se haya transformado de alguna manera en una cloaca pestosa. Junto con los desechos, los arqueólogos descubrieron los restos de 3 esqueletos apiñados muy juntos. Estos pueden ser los antiguos soldados egipcios. El líquido debe haberse filtrado en el ataúd a lo largo de la historia y lentamente se ha ido moldeando y devorando los restos humanos que había en el interior. Luego, miles de años después, los arqueólogos lo abrirían y liberarían todo ese aire antiguo en una habitación bien ventilada con un filtro y protección corporal adecuada. Número 11. Piedras del Hambre.
Las nefastas piedras del hambre se han revelado de nuevo, lo que ha suscitado especulaciones salvajes tanto de investigadores como de lectores de presagios. Las piedras están hablando de nuevo y hablan de hambruna y todo tipo de fatalidad y de tristeza. Por otro lado, la historia muestra que si bien estas piedras estuvieron presentes durante algunos momentos difíciles en la zona, también estuvieron presentes durante los buenos tiempos. Las acertadamente llamadas piedras del hambre de Desin, Chequia, son rocas a orillas del río con las fechas de sequía pasadas aparentemente que habían sido provocadas. Presente en las rocas y una plétora de portentosas inscripciones de fatalidad y tristeza a lo largo de los años. Las llamadas piedras del hambre se han revelado tan lejos como en Pensilvania, pero se descubren con mayor frecuencia en Chequia y Alemania. Solo aparecen cuando el nivel del mar es bajo. Con la ola de calor centroeuropea que ha estado ocurriendo en los últimos años, ha sido lo suficientemente extrema como para ser visibles a más de una docena de ellas a lo largo de Elba, más de lo que la historia ha revelado, o al menos historia registrada. Los viajeros en el río a sus alrededores ahora son recibidos con mensajes de "todos lloramos y ahora ustedes llorarán" o "si me ves llora". Los ominosos mensajes son un triste recuerdo de los tiempos en que la sequía y el hambre azotaron alguna vez. Número 10. Discos de jade. Se remontan alrededor del 5000 a.C. Se colocaron grandes discos de piedra en los cuerpos de los aristócratas chinos durante la ceremonia de la muerte. Su función original aún elude a los científicos, al igual que la forma en que se construyeron los discos de otro mundo. Teniendo en cuenta que fueron tallados en jade, una roca muy dura, esto es algo con lo que incluso la tecnología moderna lucha al día de hoy. Cómo lograron esto con tanta precisión hace miles de años es otro misterio. El jade se considera una piedra dura preciosa y se forma a partir de diferentes minerales de silicato. Es una piedra de moda en muchas culturas asiáticas y se usa a menudo para hacer joyas, adornos y decoraciones para el hogar. En su forma más pura es incoloro, pero la contaminación de otros minerales como el cromo le da un icónico color verdoso esmeralda. Se pueden encontrar en dos tipos, nefrita y jadeíta. A menudo llamados discos B, son anillos planos redondos creados a partir de la variante nefrita por la cultura china Liangzhu durante el período neolítico tardío. Este período parece haber sido muy prolífico a lo largo de la historia y la sociedad china, porque los discos se han encontrado colocados sobre los cuerpos de los muertos en tumbas más importantes de la cultura Hongshan y se han trasladado a la cultura Liangzhu. Las piedras se colocaron en lugares prominentes del cuerpo del difunto, como cerca del estómago o el pecho, y a menudo contenía símbolos relacionados con el cielo o los cielos. Número 9. Sábana Santa de Turín. La historia de la Sábana Santa de Turín está llena de misterio y rasgos fantásticos. Sobrevivió durante miles de años a través de cruzadas, guerras, incendios o incluso a Hitler. ¿Podría ser válida la divinidad de la legendaria Sábana Santa de Turín? La Sábana Santa es una tela de lino rectangular compuesta de lino que mide aproximadamente 4.45 metros de largo y 1 metro de ancho, hasta ahora bastante normal. Sin embargo, después de una investigación más cercana, muestra una imagen amarillenta y tenue de un hombre barbudo y crucificado con manchas de sangre que coinciden con las heridas sufridas por el Jesús cristiano de Nazaret, como se registra en los 4 relatos del Evangelio. Cuando se expone la iluminación inversa, los detalles de la imagen son sorprendentemente intrincados. ¿Es realmente una pieza de divinidad o un artefacto humano precioso durante tanto tiempo como el cristianismo mismo? Desde 1578 la Sábana Santa residió en Turín, Italia, por lo que se origina el nombre de la Sábana Santa de Turín. La santa reliquia se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista. Lo que hace que la tela sea tan especial es que millones de cristianos de todas las denominaciones creen que es la auténtica tela funeraria utilizada para envolver el rostro de Jesús después de su muerte en la cruz. Esta tela fue todo lo que se encontró en la tumba vacía después de su supuesta resurrección. Desde ese día en adelante la tela se ha mantenido con el mayor respeto y protección. Número 8. Rum el Iri. Considerado el sitio arqueológico más misterioso de la región de los Altos del Golán, Rum el Iri es una amplia serie de piedras apiladas en forma de anillos con una precisión matemática. Los científicos aún tienen que determinar una fecha definida o decodificar el propósito detrás del diseño y la estructura. Sin embargo, existen varias teorías. Esta maravilla megalítica construida por nuestros antepasados consiste en 5 círculos de roca basáltica que rodean un monumento central que una vez fue una tumba antes de que los ladrones de tumbas la limpiaran hace cientos si no miles de años. Las líneas pequeñas conectan los anillos más grandes de la misma roca de basalto, creando un diseño aparentemente más útil. ¿Quién había construido esta antigua reliquia y por qué? La pila central mide alrededor de 4.5 metros de altura. Los anillos circundantes generalmente miden alrededor de 2.4 metros de alto, por lo que el centro parece perforado por el monumento. Cuando comenzaron las excavaciones en el sitio, descubrieron que se trataba de una tumba. Sin datos orgánicos para mostrar la edad real de la construcción es imposible de determinar, pero probablemente se creó alrededor del 3000 a.C. Para quién y por qué no existe ningún otro sitio en el planeta lo convierte en un gran misterio. Si realmente fuera un método de entierro de los humanos antiguos, debería haber más de uno de estos. Número 7. Garra de Moa.
Hace casi 3 décadas, un equipo de arqueólogos llevó a cabo una expedición que los llevó al interior de un extenso sistema de cuevas ubicado en el monte Owen en Nueva Zelanda. Buscaban fósiles pero nunca imaginaron descubrir los que descubrieron. Resulta que se había topado con un objeto inusual y aterrador que ambos científicos estaban salivando ante la oportunidad de estudiar. Con poca visibilidad en la cueva oscura, no pudieron evitar quitarse la sensación de que lo que estaban mirando era una ilusión o que sus ojos lo estaban engañando. La sensación de conmoción por el nivel de descubrimiento más esta incredulidad ilusoria llevó al dúo de profesionales a mirar en estado de shock, incapaces de comprender qué era lo que les esperaba. Una enorme garra parecida a un dinosaurio todavía estaba intacta con carne y con piel escamosa. ¿Era una broma o una estafa? Todas las posibilidades que no fueran la verdad entraron en el cerebro de los científicos. Las garras estaban tan bien conservadas que parecían provenir de algo que acababa de morir. En el mundo científico podría haber sido una mina de oro de descubrimiento. El ansioso equipo recuperó la garra y la analizó a la perfección. Los resultados fueron asombrosos. La misteriosa garra se reveló como los restos momificados de 3300 años de antigüedad de un moa en las tierras altas, un pájaro prehistórico gigante que había desaparecido de la existencia siglos en el pasado. Y ahí estaba, en un excelente estado. Número 6. Barcos del inframundo. Egipto es una tierra llena de una rica historia, templos antiguos, ruinas, tumbas y atracciones históricas y el misterio de la era de los primeros humanos conocidos, los antiguos egipcios. Todas sus estructuras icónicas y probadas por el tiempo son un testimonio de esto antes de los logros monumentales de su civilización durante un periodo de tecnología y evolución humana que se creía imposible. Los humanos del antiguo Egipto son un signo de lo que los humanos pueden lograr cuando trabajan juntos y ponen sus mentes en el mismo proyecto. Una de las gemas de la arqueología egipcia que rara vez se menciona se llama Museo de Barcos de Khufu, también conocido como el Museo de Barcos Solares. Este museo no solo alberga el famoso barco de Khufu, sino también goza de una ubicación mágica junto a la pirámide de Khufu, la más grande de las 3 pirámides de Giza. Los sitios no pueden evitar inspirar preguntas sobre nuestros antepasados más conocidos. Si bien es un museo separado por un pequeño cargo adicional, vale la pena visitarlo, al igual que todas las atracciones que se encuentran en Egipto. Número 5. Kat Shevib. Una nueva mirada, un antiguo muro que se extiende a nada menos que 150 kilómetros hacia el Jordán, había dejado a los arqueólogos desconcertados y reflexionando sobre cuándo se construyó el muro, quién lo hizo y por qué. Conocido hoy como el Kat Shevib, la existencia del muro fue reportada por primera vez en 1948 por Sir Alec Kirkbride, un diplomático británico en Jordania. Mientras viajaba en avión observó un muro de piedra que atravesaba el país sin ningún propósito evidente. Tras una mayor investigación, reveló que de hecho había una pared hasta entonces sin descubrir. Había una ciudad allí antes. Por lo general las paredes están destinadas a mantener algo fuera o dentro, pero no hay evidencia de lo que estaba aquí presente. ¿Para qué habrían necesitado nuestros antepasados un muro tan grande, especialmente en esa época? Los investigadores piensan en la protección más que en nada porque los humanos en ese tiempo estaban predeterminados con la supervivencia y harían todo lo posible para garantizarla. Número 4. Esqueleto de Atacama. Cuando se descubrió por primera vez este espeluznante y esquelético feto, pueden imaginar la gran cantidad de controversias y teorías que surgieron sobre su identidad. Primero se sospechó que era el primer cuerpo alienígena revelado, pero eso fue rápidamente desviado. Los científicos llegaron rápidamente a la escena para tener la oportunidad de estudiar a la criatura que aparecía en los titulares de todo el mundo. ¿Qué científico no querría ser el primero en confirmar que una especie exótica ha visitado la Tierra? No pasó mucho tiempo después de que comenzaron a llegar a las deducciones de que no era un extraterrestre en lo absoluto, sino un humano nacido prematuro que padecía tanto de enanismo como de escoliosis. Un equipo de científicos no estaba convencido de estos resultados y fue más allá con su estudio. El estudio secuencial fue realizado por un equipo internacional dirigido por el profesor bioarqueólogo de la Universidad de Otago, Sean Halcrow, un hombre muy versado en este tipo de trabajo. Cuestionó los resultados anteriores diciendo: como expertos en anatomía humana y desarrollo esquelético no encontramos evidencia de que ninguna de las anomalías esqueléticas afirmadas por los autores del informe anterior sean ciertas. Sus observaciones directas de los síndromes y anomalías presentadas anteriormente representan un desarrollo esquelético normal del feto. Su cabeza tiene una forma extraña gracias al moldeado craneal típico de un parto natural de su madre. En otras palabras, la escoliosis y el enanismo no fueron una razón para su forma extraña, simplemente nació demasiado pronto. Número 3. Ejército de terracota. La historia humana antigua de China es una de las más ricas de todas. En 1974, unos agricultores que trabajaban en la provincia china de Shaanxi desenterraron accidentalmente uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX y ni siquiera recibieron crédito por ello. El ejército de terracota de tamaño natural del emperador Qin Shi Huang, construido entre el 259 a.C. y el 210 a.C., se pensaba que había sido destruido durante los últimos años de la menguante popularidad y legado del emperador. Sin forma de localizar su tumba, los arqueólogos asumieron que su tumba y su ejército de terracota se habían perdido
perdido en las arenas del tiempo. Sin embargo, se sabía que el ejército de figuras talladas que padecen de otro mundo habían sido construidas gracias a los muchos escritos que informaban de su construcción, incluso por orden del propio emperador. A pesar de esta evidencia, no se descubriría en los tiempos modernos. Los historiadores afirman que el ejército de arcilla se construyó para defender al primer emperador de China en el más allá, quien se tuvo en alta estima en la vida. Cualquiera que construye una tumba como esta para sí mismo ciertamente tiene un ego enorme. Sin embargo, su reputación de unificar el país pronto se volvió amarga después de su muerte, y su increíble hazaña de unificar la nación se disolvió rápidamente en una fracción del tiempo que le llevó a armar todo. Esto llevó a la mentalidad indiferente de los residentes a la hora de preservar la tumba del emperador. Si bien hizo muchas cosas en la unificación de China, lo hizo mediante métodos irrazonablemente crueles. Número 2. Göbekli Tepe. A 9.6 kilómetros de Urfa, una antigua ciudad en el sureste de Turquía, se han realizado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de nuestro tiempo. Estas piedras talladas supermasivas de unos 11.000 años de antigüedad fueron elaboradas y arregladas por personas prehistóricas que ni siquiera habían desarrollado herramientas de metal o cerámico. ¿Cómo demonios podría construir tales edificios sin ningún tipo de herramienta? Los megalitos son anteriores a Stonehenge en unos 6.000 años. El lugar se llama Göbekli Tepe y es considerado el templo más antiguo del mundo. Sin embargo, aparte de esas pocas construcciones, se conoce relativamente poco sobre las piedras antiguas. Número 1. Mecanismo de Antiquitera. Después de estar 2000 años sumergidos bajo el mar, 3 piezas planas y deformadas de bronce han vuelto a tonos de verde desde la esmeralda hasta el verde bosque. Desde la distancia los objetos parecen rocas con parches de moho, una explicación de por qué tomó tanto tiempo descubrirlos. Sin embargo, si lo miramos más de cerca, el objeto que vemos frente a nosotros tiene un aspecto tan extraño como asombroso. Apretujados en el interior, oscurecidos por miles de años de corrosión, hay rastros de tecnología que parecen más modernos de lo que se puede explicar. Engranajes con dientes perfectamente triangulares como en el interior de un reloj y un anillo dividido en grados como el transportador que podríamos haber usado en la escuela. Durante décadas después de que los buzos recuperaron estos restos del naufragio de Antiquitera de 1900 a 1901, los estudios no pudieron entenderlo. El tiempo en el que fueron construidos simplemente no coincide con la tecnología que utilizaron. ¿Dónde aprendieron los humanos antiguos a fabricar tales herramientas? ¿Eran extraterrestres? Las imágenes de rayos X de las décadas de 1970 y 1990 revelaron que el dispositivo estaba destinado a replicar el movimiento de los cielos, sea lo que sea que eso signifique. Sosteniéndolo en sus manos y con el entrenamiento adecuado, uno podría rastrear los desplazamientos del Sol, la Luna y los planetas con una precisión impresionante. Este es solo uno de los muchos ejemplos que testifican que los humanos antiguos sabían algo sobre el mundo que nunca se transmitió, que información de los antiguos se perdió a través del teléfono descompuesto de los humanos conocido como historia. Los arqueólogos están a la vanguardia en el descubrimiento del pasado de los humanos y el planeta. Es solo cuestión de tiempo antes de que otros descubrimientos fascinantes sacudan a internet. Todo lo que se necesita es un buen ojo y un oído publicado en internet para ver qué sucede. Si disfrutaron del vídeo, presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.